En este video te voy a mostrar cómo hice un mini aire acondicionado y heladera 2 en 1 que es portátil y que además puede funcionar enchufado o a baterías. Mi mejor invento de este estilo a la fecha y que en serio me dejó asombrado. Este es un video muy especial, ya que es lo que yo digo, prueba de concepto para un proyecto mucho más grande que tengo en mente. Pero bueno, ya no nos adelantemos. Si siguen mi canal saben que tengo como un gustito por lo que es refrigeración, ya sea por la heladerita que hice hace un tiempo, el balde enfriador o mismo la máquina expendedora que arreglé hace poco. Y como voy aprendiendo, también voy perfeccionando mis inventos pasados. Por ejemplo, cuando hice la mini heladerita me encantó, pero quiero llevarlo a un siguiente nivel. Por eso hice esto, un sistema de enfriamiento portátil a 12 volt y que podía ser heladera y aire acondicionado a la vez. Para empezar la base del proyecto no quería usar un inversor o cosas así como hice antes. Pedí directamente un compresor de 12 volt. Estos compresores funcionan igual que los de 220 volt comunes, pero tienen un motor diferente, uno sin escobillas, más eficiente y más silencioso, además de que consumen menos y generalmente se usan en casas rodantes y botes para las heladeras. El problema con estos compresores es el precio, ya que al tener una tecnología superior, el precio también es superior. Pero por eso les quiero hablar un segundo de Letyshops. Saben que siempre compro todo en AliExpress, de hecho siempre les dejo los enlaces en la descripción. Y ahora es una época muy especial porque hay ofertas de hasta el 50%. Y acá es donde entra Letyshops, ya que pueden ahorrarse hasta un 15% de la compra en forma de cashback. Y el cashback es básicamente un dinero que les depositan en su cuenta de Letyshops y que luego pueden retirar a sus cuentas. Usarlo es muy fácil, simplemente eligen la tienda, activan el descuento y listo, ahí compran normalmente. Pero ojo que solamente registrándose con el link que les dejo en la descripción van a poder activar hasta el 15% de cashback que les digo. Pero bueno, el motor solo es una pequeña parte de todo el sistema. Necesitamos un evaporador, esta es la parte que se enfría, digamos, una vez que el gas ya evaporado pasa por él. Tenía este chiquito de otra heladera que ya no funcionaba, aunque lo modifiqué anulándole un par de vueltas porque era muy grande. Seguimos con el condensador, más o menos lo mismo, pero por acá pasa el gas ahora ya en forma líquida y caliente. Esta parte se encarga de extraer el calor. Y acá me pasó algo muy curioso. Yo necesitaba uno que sea bastante chiquito y no encontraba por ningún lado. Al final, después de buscar, encontré uno que cumplía con el tamaño, pero lo que era muy grueso. Y me dije, bueno, lo compro y después veo cómo lo corto, sabiendo que igual iba a ser re difícil, pero bueno, lo fui a buscar y cuando lo vi, por esas cosas de la vida, era un bloque, sí. Pero la última línea, digamos, ya venía cortada, como separada del resto, justo como lo necesitaba. Entonces fue cuestión de solamente desoldarlo y listo, ya tenía el condensador. Seguimos ahora con el filtro, que es literalmente un filtro común de heladera. Acá no necesitamos nada especial. Y el capilar sí, el capilar es un caño de cobre muy finito que se encarga de pulverizar el gas. Como el fabricante del compresor no decía las medidas de este, usé una tabla de internet para guiarme, según los BTU y watts de mi compresor. BTU se refiere a su capacidad de enfriamiento y cada compresor tiene un número de estos. El indicado fue un caño capilar de 0.7 milímetros y 4 metros. Y ahí ya tendremos todas las partes. Algo curioso es que al principio, al no encontrar el condensador, quise usar uno de estos de radiador de computadora. Pero después, cuando le metí el gas a presión, literalmente el condensador de la computadora se expandió y se rompió. Básicamente fui uniendo las partes con soldadura de plata. También le soldé una válvula para poder meterle el gas por ahí. Para terminar, le cargué gas previo a hacerle un vacío al sistema para extraer todo el aire. Lo probé y la verdad funcionaba muy bien, pero el otro día ya no. Así que intuía que perdía gas, pero jamás pude encontrar la fuga, por lo que saqué la controladora, que se podía dañar ya que tenía componentes electrónicos, llené una heladerita con agua hasta el tope y lo sumergí ahí. Y ahí pude detectar que perdía por la válvula y nada, lo reparé. Ahora faltaba darle a todo esto una carcasa para que no esté todo así pelado. Diseñé una, la verdad, que bastante básica, pero que cumplía con la función. Por un lado permitía el ingreso del aire y por el otro tenía un gran egreso de aire caliente para el condensador. Imprimí todo con sobrantes de filamentos que me habían quedado, por eso me quedó como multicolor, pero simplemente después lo pinté de negro. Cabe aclarar también que para enfriar y mover el aire usé dos coolers de computadora, esos comunes, que también funcionan a 12 volt y gastan entre los dos un poco menos de 1 ampere, así que estaban perfectos. Y ya con todo esto armé la parte de abajo. Como ven, todo el sistema me quedó en esta caja de abajo, menos el evaporador, y esto es por algo.
Primero que nada, sellé el paso de aire entre toda la parte de abajo, ya que esa parte iba a estar toda caliente, usando espuma de poliuretano. Este es un buen aislante y va a cumplir muy bien con la función. Siguiendo con la parte de arriba, imprimí una pequeña cajita para contenerla. Y acá hago un paréntesis. Si su impresora deja muchos de estos como pelitos de filamento, es muy fácil sacarlos. Simplemente le dan como aire caliente con cualquier cosa y listo. Y también yo, por ejemplo, me había equivocado al imprimir y el aro que debía ir pegado se me salió. Para pegarlo de nuevo, simplemente calientan algo de metal, como esta sartén, lo apoyan ahí hasta que quede como derretida esa parte, y listo, lo vuelven a pegar y queda como si nunca se hubiera roto. Como ven, tiene dos agujeros a cada lado y esto es para lo siguiente. Primero que nada, puse más espuma alrededor de todo el evaporador. Y puse la cajita de plástico, ya que la misma espuma cuando se expanda se va a encargar de pegarlo. Ahora sí, cuando lo prendamos, esa parte queda totalmente aislada y el ventilador lo que va a hacer es que por un lado aspire aire, lo haga pasar por el evaporador frío y lo saque por el otro lado ya frío. Y los aros son para lo siguiente. Ya que quería hacer un híbrido de heladera y aire acondicionado, necesitaba una forma de redistribuir los aires, algo así como lo que tienen los aires acondicionados portátiles. Entonces, después de buscar, me conseguí estos caños que en realidad son de baño, pero que van re bien ya que son corrugados y uno los puede estirar o contraer a gusto. Uno sería el que aspira el aire caliente y otro sería el que lo devuelve ya frío. Comenzamos con la heladerita. Por el momento y a fines de prueba es una de Telgopor. Y es tan fácil como solamente hacerle dos agujeros del diámetro de las mangueras y listo, la tapamos y como se ve por una manguera va a extraer el aire, lo va a enfriar y lo va a devolver ya frío. De esta forma se va a hacer un bucle que hará que cada vez la heladera esté más y más fría. Lo dejé hace un ratito y ya se empezaba a ver cómo enfriaba, lo dejé más tiempo y llegué a esto. Estaba enfriando y estaba enfriando muchísimo. Recordemos que todo esto está pensado para ser portátil, no gastando más de 100 watts y a 12 volts para poder conectarlo, por ejemplo, directamente al auto o usar baterías de 12 volts, sin usar ningún tipo de convertidor de voltaje ni nada raro. Pero el uso más interesante que tiene esto es su modo de aire acondicionado para camping. Tal y como hicimos con la heladera, no le vamos a hacer agujeros a la carpa, pero ponemos las dos mangueras dentro de la carpa y obviamente el aparato por fuera, ya que si no, no tendría propósito. De hecho, cada vez haría más y más calor adentro, pero bueno, la termodinámica la dejamos para otro momento. Y a ver, no va a enfriar como la heladera obviamente, porque el área es muchísimo más grande y tampoco esperen dormir a 18 grados con un acolchado de plumas, pero sí va a bajar unos grados dentro y si han acampado saben que eso hace la diferencia al dormir y sobre todo en verano. Lamentablemente no lo pude probar en un caso 100% real por otros motivos, pero armé la carpa en mi jardín, que bueno, es como lo mismo, ¿no? En fin, como dije antes, este proyecto es la puerta de entrada a otro muchísimo más grande que estoy preparando, pero ya les voy a dar más detalles, y si quieren enterarse antes, no olviden seguirme en mi Instagram de HackLab. Gracias por el video y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!